¿Qué tal, Martín? Fabiana, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, Rubén, muchas gracias por preguntar. A ver, es preocupante y creo que fue sorpresivo, podría decirlo, porque suele ser la demanda de los remedios más inelástica, no suele caer tanto cuando se alteran tanto los precios, pero hubo una caída significativa en los últimos meses de las ventas. Sí, hay distintos organismos que han medido un 45% de disminución en las ventas de las farmacias, de lo que tenemos estimado 18-20% en medicamentos recetados, es decir, que hay una baja que se está dando en el uso, en la compra de medicamentos, y eso es muy preocupante. Claro. A ver, cuando hablamos de los medicamentos recetados, significa aquellos que por lo general el paciente necesita comprarlos con frecuencia. Claro, son aquellos para tratamientos crónicos, hipertensión arterial, diabetes, prediabetes, glaucoma, enfermedades respiratorias, próstata, bueno, los que la gente usa en forma habitual, pero bueno, se está dando una situación que no le alcanza el dinero. Los medicamentos han aumentado los últimos 3 meses un 110%. Claro. La inflación en el mismo periodo fue del 70, o sea que están 50 puntos por encima de la... 40 puntos por encima de la inflación, y mucho más por encima de los salarios, porque estamos hablando que esto pasó de noviembre hasta ahora, y hay mucha gente que de noviembre hasta ahora está cobrando lo mismo. Claro. Bueno, en algunos casos apenas un poco más, o sea que es claro que la razón es esta, no están pudiendo comprarse los medicamentos. Claro. Rubén, se había dado a lo largo de la gestión anterior que hemos tenido 4 años bastante complicados, ¿no? Saquemos la pandemia porque alteró casi todo la pandemia, pero después de allí, por efecto de la inflación, ¿se había dado que había una reducción de compra de remedios para patologías crónicas? No justamente porque el gobierno anterior regulaba los precios. ¿Qué quiere decir regular? Había conversaciones con los laboratorios, compromisos por parte de los laboratorios de que los medicamentos no aumenten por encima de la inflación, tampoco que se los contenía. Claro. O se retenía el precio. Pero bueno, los laboratorios siempre quieren maximizar ganancias, se realizaban esos convenios voluntarios, de cumplimiento voluntario por parte de los laboratorios, y se venía manejando más o menos bien, entonces la gente accedía, porque también los salarios más o menos acompañaban la inflación, o sea, no había estos saltos de que los aumentos no, los medicamentos aumentan el doble y los salarios no. Entonces, pero a ver, en todos los países del mundo se regulan los precios de los medicamentos, porque son productos que los pacientes no pueden elegir si comprar o no pueden posponer la compra, no conocen el rubro medicamentos, como a lo mejor pasa con alimentos, que pueden elegir qué comprar y qué no. Entonces es necesaria una regulación del Estado en los precios que fijan los laboratorios, y esto pasa en todos los países del mundo, desde Estados Unidos, Inglaterra, Luxemburgo, los países más liberales que queramos mirar, siempre en beneficio de los pacientes se regulan los precios de los medicamentos para que no haya exceso, ¿verdad? Claro. Los aumentos. Claro. Volvemos a plantear, Rubén, este tema que hablamos cada vez que tenemos la posibilidad de platicar. No son las farmacias los que fijan los precios, sino que ya vienen de los laboratorios. Los precios vienen dados por los laboratorios. También hay que aclarar que hay mucha diferencia de precios, como siempre decimos, entre distintas marcas de un mismo producto. Entonces, si el médico le da un medicamento para la presión, el nombre genérico es Enalapril, bueno, y le indica una marca en la receta, claro, que consulte en la farmacia, porque puede encontrar marcas alternativas de laboratorios también muy conocidos, todos tienen la misma calidad, seguridad y eficacia garantizada, con diferencia de precio de 2, 3, 4 veces entre una marca y otra. Entonces, que por favor la gente no abandone los tratamientos, porque eso se está viendo que hay un 20% de disminución en el uso, como decimos, de medicamentos recetados, que no abandone el uso, sino que siempre vea la posibilidad de adquirir marcas alternativas más económicas. Claro. Rubén, hablábamos la semana pasada con Miguel Díaz, que es referente de los farmacéuticos, de los empleados de farmacia de acá en la provincia de Tucumán,
y analizaba los efectos del DNU de Javier Milei, que desregula ciertos aspectos de las farmacias, y nos decía que, por ejemplo, el avanzar en esto, en contra de la ley de genéricos, que estaba vigente en Argentina, no sé si se anuló con el último DNU, habilita o podría habilitar algo que ya pasó en nuestro país, que es el negociado entre los médicos y los laboratorios. ¿Esa es una realidad que se puede comenzar a ver? Lamentablemente, en cuanto a farmacias y medicamentos, lo único positivo que tenía el DNU se lo sacaron, que era que en un principio no les permitía a los médicos incluir marcas comerciales. Claro. Entonces, si el médico no incluye marca comercial, la gente está más libre de elegir entre distintas alternativas. Pero bueno, hubo una presión evidente y que estuvo a la vista de todos, de los laboratorios y de algunas entidades médicas también, ¿sí? Para que permitirles recetar por marca. Y esto es absolutamente, la verdad, no tiene lógica, no tiene fundamento, es irracional. Los médicos, cuando recetan marcas, no conocen el beneficio de una marca sobre otra. Claro. Podrían aducir una experiencia personal. Bueno, pero si un médico tiene una experiencia personal y otro tiene otra, no es así. La evidencia científica se consolida entre todos y hay una administración sanitaria, que es la ANMAT, que garantiza que todos los medicamentos tienen la misma calidad, seguridad y eficacia. Claro, ese era el tema que me parece importante. Si lo aprobó la ANMAT, significa que tiene que ser bueno el medicamento. Claro, no, está comprobado que es así. Además, no hay denuncias, incluso por parte de los médicos, de marca de medicamentos que no sean efectivas. No hay denuncias de desvío de la calidad. Pero claro, los médicos tienen su preferencia por una marca, y si el médico le dice al paciente que compre esa marca, bueno, es un efecto también sugestivo muy grande. Incluso es probable que el paciente compre otra marca y sienta que no le está haciendo el mismo efecto, porque hay una cuestión también individual, de psicológica, si se quiere, de creencia, que se manifiesta en todos los medicamentos. Por eso siempre se hacen estudios de efecto placebo, lo hemos visto ya todo cuando se desarrolla la vacuna, ¿verdad? Y nos pasó en la pandemia, ¿no? Que supuestamente la vacuna de Estados Unidos era mucho mejor que la rusa, por ejemplo. Y bueno, pero si un médico le dice a un paciente, compre esta marca porque otra no le va a hacer nada, es probable que esa marca no le haga nada. Rubén, me preocupa mucho qué va a pasar con nuestros abuelos, con los jubilados. ¿Qué va a pasar con los medicamentos del PAMI? ¿Cómo es? ¿Sigue el convenio vigente para la entrega gratuita y los descuentos en algunos medicamentos? Hasta hoy sigue todo vigente. Si bien los medicamentos PAMI aumentaron un 45%, con la misma jubilación para los jubilados, es decir, aumentaron un poco menos que los medicamentos para el público, que aumentaron, dijimos, un 110, el PAMI un 45. Tengamos en cuenta que las jubilaciones no aumentaron, y es fundamental que se mantenga la gratuidad en los medicamentos que son para tratamientos crónicos. Hoy 9 de cada 10 jubilados reciben medicamentos en forma gratuita, lo que representa 40 o 50 mil pesos por mes de un aporte adicional, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso está por verse, porque si el PAMI se pretende que funcione con el presupuesto del 2023 y los medicamentos aumentaron tanto, vamos a ver cómo se soluciona eso. Estamos todos atentos a eso. Rubén, Fabiana te saluda, buen día, Fabiana Orqueda. ¿Qué tal, Fabiana? Bien, Rubén, con respecto, recién Martín lo decía, ¿no? Es preocupante lo que están pasando nuestros abuelos, y esto me parece que debería ser una campaña para los adultos mayores fundamentalmente, y más para aquellas personas que están solas, que cuando vayan a adquirir un medicamento, digamos que no se lleven por el nombre que le da el médico, sino que los genéricos también sirven, o sea que por eso está aprobado, como bien lo decían. Me parece que hay un poco de falta de concientización con respecto a eso por parte de las mismas farmacias. Bueno, sí, no, la farmacia lo hace. Lo que pasa es que hay todo un mecanismo por el cual, cuando la farmacia sustituye por más económicas, después se le reintegra al PAMI si a veces se le dificulta. Es todo un mecanismo de trabas para que la ley de genéricos no se cumpla. Lo que tenemos que decir a los afiliados de PAMI es que lo que se llaman genéricos son en realidad marcas alternativas de otro laboratorio. El laboratorio A, B, C produce el mismo medicamento con distinta marca. Que no pague 3-4 veces más, que reciba en forma gratuita, y el que
que quiera, pero cuando tenga que pagar o realizar un copago, que no pague además. Claro, pero No ¿qué tiene pasa sentido. si llegan a una farmacia y le dicen, no, tenemos únicamente este y es justo el más caro? Porque ha pasado y tenemos muchas quejas precisamente de los adultos mayores, ¿no? Con respecto al PAMI, hay que mejorar el mecanismo de sustitución porque no depende de la farmacia. Muchas veces la farmacia reemplaza el medicamento Sí. y no se le reconoce después el pago. Por distintos mecanismos que tienen implementados los laboratorios, Sí. algunos que no es un pago extra, es el pago que a la farmacia le corresponde porque si no, no puedo entregar el medicamento. Seguro. Hay distintos trabas que se generan para que la farmacia no sustituya. Eso sucede. Ahora, bueno, los medicamentos gratuitos que se entregan a través del PAMI, ahí está bien que el afiliado reciba la marca que corresponde, que le dan. Sí, sí, o que elija, porque tiene derecho a elegir incluso la marca, si la marca que usa siempre, que lo usa. En qué caso se perjudica el PAMI, que va a tener que pagar más por la cobertura de ese medicamento. Pero bueno, dependerá del PAMI también que haga las campañas para que se hagan los reemplazos por otras marcas y también que el PAMI permita que se retribuya a las farmacias la cobertura en todas las marcas que la farmacia quiera entregar. La farmacia no es que quiera entregar una marca, tiene que asegurarse de que el PAMI se le va a reconocer el reintegro. Bien, bien aclarado este tema. Rubén, ¿se te cruzó por la cabeza en alguna oportunidad de que estemos viviendo esta situación? Y más que algunos abuelos, yo me centro mucho porque me preocupan mucho los adultos mayores y aquellas personas también con problemas, digamos, que tienen que tomar medicamento y que no lo están haciendo lamentablemente porque no llegan. ¿Se te cruzó alguna vez por la cabeza tener que estar pasando una situación como esta? No. No se pasó por una situación como esta, incluso ni en el 2001 hubo una caída en un mes de un 45% de facturación en farmacia, nunca pasó. Es decir, para las farmacias, incluso si lo miramos desde el punto de vista de rentabilidad, baja el 45%, pero aumenta el precio el 110%. Claro. Quedarán con el mismo nivel de rentabilidad, pero para la gente, para el que compra de los medicamentos, es un escándalo. Si no puede pagar el doble con el mismo salario. Eso obviamente va a generar una caída y, contestando específicamente tu pregunta, yo nunca lo vi y nunca vi que en 3 meses que se está alertando sobre esto el Estado no intervenga. Claro. Es realmente una cosa que impensada, porque se está diciendo que hay un 20% de tratamientos caídos y el Estado no interviene. Entonces eso nunca pasó. Rubén, con respecto a esta falta de intervención del Estado, ¿no? Que también, bueno, teníamos en el DNU una suerte de desregulación del sector, se está abriendo el escenario, se está abriendo la cancha para que haya una concentración de lo que es el sector farmacéutico, me refiero en manos de grandes corporaciones. Sí, varios articulados del DNU está pensado para favorecer a las cadenas de farmacia. La transformación de las cadenas en sociedades anónimas, que funcionen sin farmacéutico, una cosa realmente insólita, ilógico, peligrosa, ilógica, pero esto está pensado para favorecer un costo, entre muchas comillas, que es el farmacéutico. Cuando ese farmacéutico le da valor justamente a la farmacia, al consejo farmacéutico, la intervención del farmacéutico. Y después, en cuanto a la modificación de la farmacia, que se permiten modificaciones sin autorización previa de los ministerios de salud, es decir, hay una serie de cuestiones que realmente favorecen claramente, buscan favorecer a las cadenas, que no es un modelo bueno. Ya se probó en Chile, es un modelo donde, al contrario de lo que tiene que ser la libertad sería que cada uno farmacéutico que quisiera se puede abrir su farmacia. Si vamos al caso chileno, hay 3 empresas, 3 cadenas que controlan todo. Entonces, se ponen de acuerdo para colusionar precios, y esto ya se demostró en Chile y fue reconocido por las mismas cadenas para evitar sanciones penales mayores. Entonces, no es un beneficio, la farmacia argentina funciona bien como estaba, no se necesita ese tipo de cambio que es absolutamente negativo. Rubén, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hablábamos con Rubén Sallen, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos.